gente bonita, les doy la bienvenida a esta tercera edición de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Y bueno, el día de hoy estoy intentando ponerme al corriente porque ayer no pude grabarles y estoy ahora sí que al día. Todos los días estoy haciéndome un espacio para grabarles un ratito esto que me resulta tan importante de comunicar. Y bueno, vamos encontrando el ritmo y vamos encontrando la manera de hacerlo suceder. También ya voy a empezar a meter un poco más de producción de audio. Como podrán ver, pues ahora sí tenemos una musicalización, una ambientación. El audio debe de estar muchísimo más limpio, así que cuenten ahora sí con una calidad de audio agradable. Y bueno, me voy de lleno con el tema de hoy, que es... creo que son como varios conceptos que están cerca el uno del otro, que es el sacrificio, el ser acomedido y lo que implica el servicio y no ser servil. Voy a explicar ahora sí a qué me refiero. Bien, el sacrificio, si nosotros analizamos el origen de esta palabra, pues es algo sacro, algo sagrado. Entonces, cuando nosotros realizamos cosas que de alguna manera implican que prescindamos, por ejemplo, de algún placer, de alguna comodidad o de alguna cuestión que no es necesariamente de vida o muerte, o situaciones que nos cambian la vida, pues ese tipo de cosas son un sacrificio. Es decir, estamos entregando de forma plena nuestra energía para algo más grande, algo más importante que nuestro placer, que nuestra comodidad quizá. Sin embargo, tiene como una finalidad sagrada, ¿no? Esa es como la primera nota quizá que yo podría plantear. Y esto tiene que ver, por ejemplo, un poco con lo que yo estoy viviendo ahorita en este momento, que es que estoy cuidando a mi mamá en esta situación de salud, y que además es una cuestión que he tenido que realizar a lo largo de mi vida con distintas personas de mi familia. Tanto mi padre como mi madre, ambos ya han pasado por un proceso de cáncer y me ha tocado acompañarlos en ello. Mis abuelos cuando estuvieron en cama, mi tía cuando estuvo en cama, mi propio hermano cuando tuvo diversas cuestiones médicas, pues me ha tocado acompañarlo también. Ahora sí que ya me conozco bastantes hospitales, bastantes salas de urgencias, y he aprendido a platicar con los médicos en todos los tonos posibles y de todos los medios posibles. Así que bueno, hace unas semanas para mí era como muy confuso todavía qué quería yo hacer con mi vida o hacia dónde enfocar mis energías, y lo peor que me podía pasar era estar en esta circunstancia en la que me encuentro ahorita, hoy, en este momento, que es estar lejos de casa, lejos de mi pareja, de mi compañero, lejos de mi hijo postizo, lejos de mi gato, de mi perro, vamos, lejos de lo que representa mi cotidiano y mi comodidad absoluta, para estar en una circunstancia pues casi como de monje, ¿no? En una reclusión y en un estado meditativo, como de estar en el santuario, porque hay un montón de cosas que hacer todos los días. Implica un cuidado, una atención, una serie de situaciones para con mamá, y eso implica que hay muchas cosas de mí que tienen que anularse, que tienen que bloquearse, y no porque deje de ser yo, sino porque en este momento las circunstancias implican que yo me entregue y sacrifique una parte de mí por el bienestar y la salud de mi madre y la recuperación de mi madre, ¿no? Ese es como ese concepto para mí, o la forma en la que yo interpreto el sacrificio. Por otro lado, está esta cuestión de ser acomedido, que creo que es algo que nos cuesta un poquito de trabajo comprender como seres humanos en la actualidad, porque tenemos toda una batalla de que quién debería de hacer las cosas y si todos debemos de ser independientes, etcétera. Pero aquí en México, por ejemplo, vivimos una cultura latentemente machista, y no tiene necesariamente que ver con con hacerlo ni exagerado ni tampoco disminuir la situación. Obviamente en este momento tanto México como el mundo se encuentran modificando conductas y aprendiendo
a hacer las cosas de forma distinta, pero esto es una cuestión generacional. Si nosotros analizamos de dónde viene, dónde se originan este tipo de conductas, pues nos tenemos que ir muy, 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 muy atrás, y en ocasiones no llegamos necesariamente al origen, simplemente vemos cómo se ha perpetuado esta situación. Entonces, eso pone en entredicho también quién debe de hacer qué o cuáles son las obligaciones y en pareja y al vivir juntos. Y de pronto nos encontramos con relaciones muy modernas y muy complicadas, en donde a veces se voltean los papeles, a veces no. Hay gente que todavía sigue asumiendo que la pareja tiene que hacer todo, independientemente de si el otro sea hombre o mujer, ¿no? Entonces, este concepto de ser acomedido se deslava en toda esta situación y en toda esta lucha social y en toda esta pues búsqueda por la equidad y por el equilibrio entre los seres humanos. Y nos olvidamos de la empatía, la dejamos de lado, la hacemos así porque importo más yo y porque importa más cómo me siento y cuáles son mis pronombres y todo eso. Y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero hay situaciones humanas mucho más profundas que atender, pienso yo, y es a través de la empatía que nosotros podemos tocar las necesidades, los requisitos, digamos, que tienen las demás personas para estar bien, para estar en armonía, lo que nosotros mismos ponemos como requisitos para estar bien en armonía. Y esto se cruza también con las expectativas, lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Entonces, vamos, al yo no ser empático, yo no estoy percibiendo cuál es la forma de ver el mundo y de sentir el mundo y de percibir el mundo de los demás. Entonces no estoy pensando en ellos, estoy pensando en mí, en mi experiencia, en mis necesidades, mis comodidades, y entonces solo voy a hacer aquello que me favorezca a mí. Y dejamos de lavar los trastes porque yo no los ensucié, y de pronto ensuciamos trastes y pues que lo lave el de atrás, se termina el papel de baño y pues ya no lo cambio. Ese tipo de cosas, aunque haya quizá acuerdos, por ejemplo en mi casa tenemos todo un acuerdo y una calendarización para las labores de casa, pero en ocasiones no todos estamos ahí como para estar cumpliendo con las labores todo el día, todos los días. A veces nos duele la cabeza, a veces nos lastimamos, a veces tenemos otros compromisos o imprevistos, como en el caso en el que me encuentro yo ahora. Y de pronto resulta que los trastes se están quedando, nadie está pasando por ahí diciendo, oh, están sucios, quizá debería lavarlos, y entonces la comunidad se ve afectada por una actitud general que carece de empatía, que es y que carece de ser acomedidos, ¿no? Que es decir, bueno, no me cuesta nada, no tengo nada que hacer, estoy viendo que la comunidad necesita de mi apoyo porque los trastes, por poner este ejemplo, están sucios y nadie está pudiendo lavarlos, y si yo estoy pasando por aquí, lo estoy viendo y puedo hacer algo y está en mis manos hacer algo para cambiarlo, ¿por qué no hacerlo? Y es quizá un sacrificio porque a lo mejor yo iba pasando y quería nada más hacerme un café y subir a seguir jugando mi videojuego. O quizá estaba yo muy cansada y me dolía la cabeza y simplemente bajé por una medicina y de pronto me topé con los trastes sucios. Bueno, si está en mi poder y está en mi corazón hacer algo por los demás, por la gente que amo, por la gente con la que estoy conviviendo a diario, creo que es una actitud bastante positiva y empática realizar ese tipo de acciones con amor y por amor, ¿no? Y esto nos lleva pues a ser, el concepto que yo manejo es ser acomedido, ¿no? Decir, no me cuesta nada, o quizá estoy haciendo un sacrificio, pero es por un bien mayor, por un bien comunal, por un bien de convivencia, de armonía y de empatía y de salud emocional y de bienestar general, ¿no? Y finalmente el tercer concepto que él quería manejar es este asunto de el servicio en contra de ser servil. Cuando nosotros comprendemos el servicio como un acto de entrega que, abro comillas, es ineludible, es decir, es parte de nuestra misión de vida. Esto, desde donde ustedes gusten verlo, para mí es muy fácil entender una gran parte de mi vida a través de la astrología.
pero desde donde deseen verlo, es parte de nuestra misión, de lo que venimos a hacer, aunque no sea el total y el global, porque una cosa es el trabajo y una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión y otra cosa es lo que estudiamos. Nada de eso tiene por qué ser lo mismo. Muchas veces se vuelve un abanico de posibilidades. Yo, por ejemplo, no puedo decir que me dedico a una sola cosa. Entonces, todo ese viaje que me acabo de aventar por estos caminos es para hablar de la diferencia entre eso, cumplir con esa pequeña parte que implica mi misión en esta encarnación, en esta vida, que no significa que yo me tenga que poner como tapete y hacer lo que todos los demás quieren, gustan y manden, nada más porque yo no encuentro a qué vengo y entonces me entrego y me dejo llevar por lo que los demás quieren. Eso es ser servil y estar detrás de todos viendo a ver en qué les ayudo. No necesariamente es ser proactivo ni tampoco es positivo. Muchas veces ese tipo de actitudes pueden atosigar a la gente. Es más bien una cuestión de encontrar cuáles son las acciones que tienen un propósito más allá de mí. Entender que yo estoy viviendo una vida que veo desde mi experiencia y desde mi punto de vista, desde mi cámara particular, pero que no soy la única, que hay muchísimas otros seres a nuestro alrededor que están viviendo una experiencia también y que nos están acompañando en el proceso y que lo que yo hago también influye en ese camino y lo que ellos hacen puede influir en el mío, pero que también yo puedo tener un control sobre eso y no permitir que entre gente que tenga un influjo negativo y no permitir que entre una persona que tenga una intención negativa para conmigo, porque al final yo estoy en control de mi experiencia y de mi percepción y de lo que dejo entrar a mi vida. Entonces, creo que el punto es lograr esa congruencia entre lo que podemos hacer por los demás y lo que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestra experiencia. Recordemos que la experiencia está entrelazada entre la conciencia y la percepción. Y es la percepción la que nos puede jugar una mala pasada. Y muchas veces esto implica que nos sentimos solos, que nos sentimos únicos, que sentimos que, no sé, hay mucha gente que inclusive llega a pensar qué pasa que yo ya me volví loco, o qué tal si yo ya me volví loco y estoy en un manicomio y me estoy imaginando a todas estas personas y están en mi cabeza, o siempre lo estuvieron. Bueno, ¿qué tal que pensamos del otro lado? ¿Qué tal que decimos, mi experiencia es esta, yo estoy viéndolo desde este lente, pero hay otras personas allí que tienen otra experiencia, lo están viendo desde otro lente, y que se va volviendo una cuestión acumulativa de conciencias. Y entre todos nosotros estamos viviendo todas las vidas e influyendo en las vidas de todos. Muchas veces yo lo comento con la gente con la que tengo consultas de tarot y de astrología. El hecho de que haya una persona, por ejemplo, en nuestra historia que nos haya hecho mucho daño y con quien nosotros tengamos un resentimiento absoluto por ese dolor y por ese trauma y todo esto. Y es esta pregunta de por qué a mí, por qué tuvo que ser así. Bueno, esta persona en su existencia, en su esencia, tenía que vivir la experiencia de hacer ese daño, de lastimar de esa forma, porque era parte de su experiencia total y era algo que tenía que aprender. Quizá en una vida anterior esta persona fue víctima de un daño similar y entonces ahora tiene que experimentar la otra parte, ¿no? Muchas veces lo pensamos al revés, así como de, nos pasan cosas malas porque seguramente en las vidas anteriores fuimos muy malos. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto nosotros somos quienes hacemos daño porque en una vida anterior nos hicieron daño, ¿no? Y eso es parte de la experiencia de esa otra persona. Independientemente de si pase yo por su vida o pase cualquier otro ser humano, en el momento en el que esta persona tenga que vivir eso, lo va a experimentar, sea yo o sea el de enfrente. Lo mismo sucede conmigo, yo tengo que experimentar ese dolor, ese daño, ese trauma, para integrarlo a mi experiencia, a mi esencia, asimilarlo y trascenderlo. Y lo único que sucede es que se conjugan este tipo de situaciones. Esta persona tiene la misión de
por así decirlo, ponerlo obviamente en palabras muy planas, de lastimar, y yo tengo la necesidad de ser lastimado, pues simplemente encuentras la configuración exacta con la persona exacta que en ese momento tiene que vivir esa experiencia a la par desde el otro punto de vista, ¿no? Así que guardar un resentimiento y un rencor por la persona y por lo que nos hizo, y es que él o es que ella me dijo, me hizo y yo no me merezco, bueno, tal vez todo eso que experimentamos nos permitió comprender nuestro valor, aprender a valorarnos y a saber cuánto valemos y que no estamos dispuestos a tolerar, no estamos dispuestos a soportar, que sí nos merecemos, que no, cómo queremos vivir y cómo no. Y al final del día todas las experiencias que vivimos nos enseñan algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo, aunque sea una pequeña cosa. Y si no lo estamos experimentando así, algo está sucediendo. Nunca dejamos de aprender. Este mundo es tan vasto y tan infinito que no podemos asumir que ya lo sabemos todo. Una de las frases que creo que nos imposibilita más es el decir yo sé, ya sé, lo sé. ¿Qué sabes realmente y por qué sabes lo que sabes? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿La llegaste tú o alguien más te lo dijo? ¿Alguien más te lo sugirió quizá o alguien más manipuló tu mente tal vez para que tú pensaras de esa manera? Esto también es parte de lo que debemos de cuestionarnos en nuestro día a día y en nuestra existencia. ¿Realmente sabemos y qué es lo que realmente sabemos? Pues no sabemos nada. Ni la ciencia ni los estudios al respecto del universo nos han dado todas las respuestas, ni aquí en el planeta, ni alrededor del planeta, ni en el resto del universo sabemos al 100% qué pasa. Nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos una pequeña porción de verdad. Y si quizá nos empatizáramos un poco más y aprendiéramos a platicar con los otros y a entender su dolor, podríamos completar nuestra verdad con otro pedacito y compartir nuestra verdad con alguien más e ir construyendo una sinergia entre todos nosotros para vivir de forma mucho más calmada, mucho más tranquila, mucho más amena. En fin, yo pienso que la empatía es la clave para salir adelante y para que esta humanidad fluya y llegue lejos. Es finalmente la falta de empatía la que ha hecho que pues el mundo esté como esté y lleguemos a donde llegamos, porque los ricos quieren seguir siendo ricos y porque quieren seguir acumulando riquezas, y sabemos que el dinero del mundo le pertenece a muy, muy contadas personas, y todo el resto de la humanidad que está todos los días batallando por ser, estar, existir, sobrevivir. Dejen ustedes el comer o no sé, dormir, descansar, tener un techo, que ya es de por sí una batalla constante y diaria. ¿Qué pasa con todos aquellos que estamos tratando de además entender cuál es nuestra misión, nuestro eje, nuestro sentido, mientras estamos intentando ganarnos la vida? No existe una empatía y una sensibilidad de la gente que maneja el dinero del mundo con respecto ahora sí que el grueso de las poblaciones de este planeta. Pienso yo que la empatía sería la cura para todos los males de esta humanidad, y ahí lo dejo. Espero que lo disfruten mucho. Y bueno, hasta aquí es todo lo que debo compartir, o siento que debo compartir el día de hoy en este episodio. Así que pues estaremos escuchándonos. Yo seguiré aquí el día de mañana compartiendo otras reflexiones. Pues nada más que agregar. Espero que tengan una excelente vida.